Muy bien, muchachos. Sé que al ver el título del video han quedado bastante confundidos. ¿Por qué? ¿Cómo un hombre como yo, tan atractivo, carismático, talentoso y radiante, le puede ir mal en el amor? Pues muy bien, en este video no encontrarán la respuesta a esa pregunta, pero encontrarán algo mucho mejor y es... tener más información sobre mi vida personal, que ahora que lo pienso, no debería exponerla tanto. Bueno, no importa. ¡Comencemos! Vayamos hasta el 2015, año el cual fue bastante horrible para mí, pero que me dejó muchas enseñanzas, más que todo sobre chicas. Pues en este año tuve mi primera interacción sentimental con una niña. No voy a decir su nombre, obviamente, pero les daré una pista. Empieza con V y termina en Eria. Así es, Veneria. Esta niña, quien yo ni siquiera determinaba, me empezó a gustar a raíz de la insistencia de su primo, el cual era muy amigo mío. Y como yo tenía voluntad de puta cuando se trataba de muchachas, pues la vi y como estaba bonita, simplemente me empezó a gustar. Uno del SAD obviamente era más allá de lo físico, así que fue lo más normal que pasara eso. Veneria no era una chica mala o la típica niña arrogante. De hecho era muy amable, me caía bastante bien, pero uno del SAD sí confunde amabilidad con jugueteo. Así que en mi cabeza ella era la que más se moría de amor por mí. Y estas ideas se vieron reforzadas cuando una noche ella se puso muy amable. A ver, no me dio más de 4 abrazos, pero para mí eso era básicamente una propuesta de matrimonio. Así que empezó mi romance, obviamente no correspondido, por una chica que me enseñaría una lección muy importante. O bueno, no solo ella. Ya haremos más adelante de qué se trata. Espera, interrumpo la historia un momento para recordarte que te suscribas, comentes, lees like y compartas. Recuerda que de esta manera me ayudas un montón para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y si deseas apoyarme de manera monetaria, lo puedes hacer escaneando este QR en X si eres de Colombia. Y si eres de otro país, ingresando al link de PayPal que está en la descripción. Muchas gracias por estar viendo el video y continuemos. Veneria y yo estudiábamos en el mismo colegio, pero en grados distintos. Yo era del 6B y ella del 6C, así que solo podía verla. Ojo, verla, no hablar con ella, verla desde lejos, como un maldito acosador. Y es que pobre niña, a donde sea que ella fuera yo la seguía. Según yo, lo disimulaba, porque me hacía el que iba a hablar con mis amigos que casualmente estaban por ahí cerca de ella, pero era muy obvio. Quizás si hubiera sido un par de veces cada 3 semanas habría pasado desapercibido, pero era todos los días. Y bueno, yo era un niño, en mi cabeza yo estaba ganando puntos con ella, pero en los ojos de ella yo probablemente me veía así. Hice la misma rutina cada semana durante 2 meses. Buscarla, hacerme el huevón, acercarme y no hablarle, solo mirarla. Y luego de esos 2 meses, también impulsado por las ideas pendejas de un vecino, se me ocurrió la grandiosa idea de pedirle que fuéramos novios. Y ustedes pensarán que lo hice, pero no, era tan estúpido. Simplemente dije la idea en voz alta, idea la cual ese mismo vecino escuchó y corrió a contarla. Yo traté de detenerlo, pero yo era muy gordo y él muy sapo, así que solo me quedó esperar. Y para mi sorpresa, Veneria reaccionó bien. ¿Qué? ¡No! Ya me tiene cansada ese gran doble triple y ¿acaso no entiendes? No me gusta, me tiene harta, quiero que me deje en paz. Yo alcancé a escuchar esto desde lejos porque estaba hablando algo fuerte. Y oyendo su reacción me cuestioné un poco el hecho de no gustarle, aunque creo que simplemente estaba haciendo desear. Pero igual yo me alejé, no iba a permitir que mi amorcito bello me hablara de esa manera, así que me alejé. Y bueno, ustedes pensarán que ya aprendí la lección, pero no fue así. Ese mismo año, probablemente una semana después, otra niña empezó a hacerme ojitos, pero esta vez sí era de verdad, no me lo estaba imaginando. Creo. Me abrazaba, me seguía, me hablaba por WhatsApp. En los descansos estábamos juntos y compartíamos muchas cosas. Y todo esto en el lapso de una semana o 2. Algo así. Pero un día esta niña simplemente dejó de acercarse, de hablarme y de querer respirar cerca de mí prácticamente. La verdad, no sé qué hice mal. Y tampoco lo sabremos, porque yo no me acuerdo y ella probablemente tampoco. Pero de lo que sí me acuerdo es que tenía una corta época de mucho estrés y confusión, porque su desprecio hacia mí dependía del día. Un día podía ser linda, cariñosa, atenta, y al siguiente el ser más frío y grosero del mundo. Así que incluso comencé a seguir patrones, dizque para que me hablara bonito. Le cambiaba el nombre del contacto, me decía de cierta manera, me comportaba de cierta manera y así. A veces funcionaba y a veces no. La cosa es que luego de un par de meses de esta dolorosa rutina, llegó el día en el que ella explotó. Me gritó algo similar a la otra chica, pero le agregó la palabra intenso. Esta palabra, sin ella darse cuenta, lo cambió todo. Mi manera de relacionarme con las muchachas que me gustaban dio un giro de 180 grados en mi vida. Y ahí entendí por completo lo malo que había estado haciendo. Así que decidí tomar distancia. Mucha, de hecho. Hasta me cambié de colegio. Bueno, realmente me cambié de colegio porque
perdí el año. Pero ese es otro tema para otro video. Al año siguiente, es decir, 2016, me encontraba en un nuevo colegio, en una zona completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado y por ende conviviendo con personas completamente diferentes a las que estaba acostumbrado. Así que mi vida amorosa en este primer año se resume en darme cuenta de que no era tan feo como pensaba. Terrible las putas que se me tiran. Se me avalanchan en el auto, las zorras putas. Las primeras semanas tuve detrás mío una niña que sin conocerme me pidió que fuera su novio. Y obviamente le dije que no. Básicamente porque en ese momento no me gustaba. Además de que no la conocía. Así que sería raro. También sin darme cuenta, al parecer a muchas niñas les llamaba la atención. Hasta me gané fama de perro, mujeriego e infiel. Sí, yo, el niño que ni siquiera salía de la casa y se la pasaba jugando Xbox toda la tarde. Por Dios. El único contacto femenino que tenía era con mi mamá. Y eso, porque ella trabajaba todo el día. Así que solo la veía en las noches. No sé de qué parte del culo se habrán sacado de esa idea, pero bueno, tampoco me sorprende. Cuando se es tan guapo, carismático y atractivo, es normal que la gente hable. Pero bueno, no es momento de decir verdades. Continuemos con el video. En ese año pasaron muchas cosas. Di mi primer beso, conocí a mi mejor amigo, mi mamá apuñaló a la nevera, etcétera, etcétera. Pero también, al final de ese año, volví a hablar con la chica a la que había rechazado al comienzo. A diferencia de esos tiempos, ahora ella era un poco más relajada. Me permitió conocerla y por ende me empezó a gustar. Hablamos durante un tiempo y como el romántico que soy, le preparé una gran sorpresa para pedirle que fuera mi novia. Ella obviamente dijo que sí, dándole inicio a una linda, pacífica y amorosa relación, donde aprendí que la paciencia es lo único que te salva de cometer un crimen de odio. Y va para ambos lados, porque yo también solía ser bastante desesperante. Aunque a diferencia de mí, ella no se aguantaba tanto. Me gritaba y reaccionara de maneras muy poco ortodoxas. Pero la entiendo. Igual éramos niños viviendo una nueva experiencia. Además de que veníamos de ambientes totalmente opuestos. Nuestras personalidades eran similares, pero nuestras costumbres totalmente distintas. Así que chocábamos mucho. Igual eso no quita que fue la primera chica a la que amé y con quien viví y compartí las primeras experiencias del índole que ya saben. No sé si ella sí, pero yo no me arrepiento de nada de lo que vimos. Gracias a ella, yo ya sabía lo que era tener una novia y la responsabilidad que conllevaba. Además de que vimos muchos lindos momentos. Fuimos a piscina juntos, fuimos a un concierto juntos, se nos apareció el diablo, entre otras cosas muy bellas. No fue una mala relación, hasta aprendí a pronunciarle a ese por ella. Y por si se lo preguntan, duramos 1 año y 1 mes más o menos. Terminamos porque ya no nos queríamos y éramos muy groseros el uno con el otro. Así que solo tomamos la decisión y nos separamos. Sí, como tus papás. Sorprendentemente llevamos la ruptura de una manera muy madura para nuestra edad. O bueno, así lo había sido. Hasta que a mí se me ocurrieron 2 grandiosas ideas. La primera, hablarle a mi ex sobre la chica con la que ahora estaba hablando. Y la segunda, hablar sobre mis experiencias íntimas con alguien que tenía la lengua muy larga. Ahí me tiré todo un poco, pero ahí mismo también aprendí la lección. Así que no volví a cometer esos mismos errores. Ahora, regresemos un poco en mis palabras. ¿Recuerdan que ahora estaba hablando con alguien? Bien, pues la chica que me dijo intenso en 2015 regresó. Lo hizo de una muy buena manera. Hablábamos mucho, nos llevábamos excelente y todo parecía bien encaminado. Pero ella de repente se fue para Cali. Y acá tengo que aclarar algo, y es que yo en ese tiempo vivía en La Dorada, Caldas, de donde soy. Así que no sé si está bien dicho decir que se vino. O sea, venir de moverse. Digo, no sé si se habrá venido de otra manera. Quién sabe. Nunca le pregunté. No llegamos hasta ese punto. Sí, cierto. A lo que me refiero es que fue para Cali. O se vino. Digo, porque yo estoy escribiendo esto en Cali. Así que como lo debería decir, ¿se vino o se fue? Continúa el bendito video. Sí, ya. La cosa es que estando acá en Cali, ella debía trabajar con la abuela. Y en ese pequeño trabajo conocí a un chico con el que me intentó dar celos, contándome lo mucho que él la deseaba y mostrándome los piropos que él con su limitada ortografía le expresaba. Lo que ella no sabía es que en mi anterior relación yo ya había pasado por cosas similares, así que tenía entrenamiento de sobra. A mí sus provocaciones no me afectaban, pero sí me dieron pie a jugarle con la misma carta. Así que empecé a hablarle de Cristina, una niña que sin quererlo había estado cambiando mi entorno, y aunque yo no lo sabía en ese momento, luego se convertiría en el pilar principal de una nueva etapa en mi vida.